Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de estos audios que estamos compartiendo, esperando en Dios que pueda llegar a usted este mensaje y pueda ayudarle a reflexionar un poco sobre su vida espiritual. Vamos a estar desarrollando hoy un tema muy importante, algo que nos invita a reflexionar y vamos a emplear un poco la metodología de preguntar y responder a la luz de la Biblia. En ese sermón de hoy vamos a considerar 10 preguntas diferentes que se encuentran en la Biblia, juntamente con las respuestas que la Biblia da. Las respuestas nos conciernen en gran manera y vamos comenzando. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? En Génesis capítulo 3, en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios hizo esta pregunta a Adán después que él pecó en el huerto de Edén. Por supuesto, Dios no buscaba información, pues todo lo sabe, es omnisciente. Esa pregunta fue hecha para el beneficio de Adán. ¿Dónde estaba él? Estaba en el pecado, tristemente. Amigos, cada uno debería preguntarse ahora, ¿dónde estoy yo? Dios ya lo sabe y nos conviene también a nosotros que sepamos dónde estamos. Sí, Dios todo lo sabe. En Génesis capítulo 16, en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Palabras de Agar en el desierto después de huir de la casa de Abraham. Luego dijo Moisés en una ocasión, en Números capítulo 32, versículo 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Fue Cristo mismo quien dijo en Mateo capítulo 10, versículo 26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y pasando a Hebreos capítulo 4, versículo 13, leemos estas palabras del autor inspirado, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todos estos pasajes nos obligan a considerar seriamente la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el pecado todavía? ¿Dónde está tu hermano? Es la segunda pregunta que estamos desarrollando. En Génesis capítulo 4, versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Abel y Caín habían ofrecido sacrificios a Dios, pero Dios rechazó el sacrificio de Caín porque no fue hecho por fe. Esto lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Caín se enojó, decayó su semblante, mató a su hermano Abel y luego no quiso aceptar la responsabilidad que tenía de su hermano muerto. Hay muchas personas hoy en día que son así, no sienten ninguna responsabilidad espiritual respecto a sus prójimos. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también en Roma. Pablo sentía una fuerte responsabilidad hacia otros y trataba de llegar a ellos con la verdad del Evangelio. Otro pasaje que habla de la responsabilidad hacia otros es en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguno anda en el pecado, muchas veces no quiere que otro manifieste interés en él, pero tenemos que cumplir con este pasaje y tratar de rescatar al pecador de la perdición eterna. La tercera pregunta es, ¿vuelve a vivir? En Job capítulo 14, versículo 14 dice allí, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es una pregunta muy antigua. Cristo Jesús nos da la respuesta en Juan capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
La muerte física no es el fin del hombre. Tocante a los cristianos, dice el apóstol Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 dice estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 y 14 dice estas palabras. El hombre tiene un alma inmortal. Todos los materialistas, al contrario. ¿Qué aprovecha al hombre? En Mateo capítulo 16, versículo 26, dice estas palabras, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amigos, no podemos salvar las dos cosas, el mundo y nuestra alma. Tenemos que escoger entre las dos cosas. De nada aprovecha ganar este mundo material si al hacerlo perdemos nuestra alma inmortal. Nos conviene más apartarnos del mundo materialista y salvar nuestra alma por medio del Evangelio de Cristo, porque este mundo pasará, mientras que el alma continúa su existencia. Nuestra siguiente pregunta es, ¿quién puede ser salvo? En Mateo capítulo 19, versículo 25 dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Los discípulos de Cristo hicieron esta pregunta después de oír a Cristo decir que es difícil para el rico entrar en el reino de Dios, pero la respuesta es fácil. Todo el mundo puede ser salvo, inclusive el rico. Nada más resta que la persona obedezca al Evangelio de Dios. Dice Cristo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 16 dice estas palabras. Luego Lucas registra esas palabras del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, al cristiano caído en el pecado se le manda hacer esto. Arrepiéntete pues de esa tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En Hechos capítulo 8, versículo 22 dice estas palabras. La siguiente pregunta es, ¿a quién iremos? En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68 dice estas palabras. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos de los discípulos de Cristo habían dejado de seguirle, abandonaron su fe. Cristo entonces preguntó a los 12 apóstoles si ellos querían irse también, y esta fue la respuesta de Pedro. Amigos, conviene hacerse la misma pregunta, ¿a quién iremos? Recuerden las palabras de Hechos capítulo 4 versículo 12 que dicen esto respecto a Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién o a qué van ustedes, mis amigos? La salvación se encuentra solo en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo escaparemos? En Hebreos capítulo 2, en el versículo 3 dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta se hace al cristiano que tiene en poco su salvación o la descuida. Descuidar es negligencia e indiferencia. El cristiano que descuida su salvación corre el riesgo de no poder escapar del juicio final de Dios. El no cristiano tampoco va a escapar del juicio final. Hoy es el tiempo de tomar los pasos necesarios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Siguiente pregunta, ¿en dónde apareceremos? En 1 de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18 dice, ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro se dirigía a cristianos con la primera pregunta. Si el cristiano no persiste en obedecer al Evangelio, se perderá.
De igual manera se perderá el pecador que no obedece al Evangelio. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la de la gloria de su poder. Siguiente pregunta. ¿Quién en pie? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En el día de la ira de Dios, solamente el cristiano fiel podrá sostenerse en pie. Dice Cristo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y nuestra última pregunta es, ¿por qué detenerse? En Hechos capítulo 22, versículo 16 dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amigo, ¿por qué se detiene usted? Sea bautizado en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Somos la Iglesia de Cristo Manizales. Estamos ubicados en la carrera 21, número 2612, esquina, en el piso número 2. Nuestro número de celular es 301-693-7159. Puede también escribirnos a iglesiadecristomanizales@gmail.com o puede visitar nuestro sitio web en www.iglesiadecristomanizales.com.